La humanidad había alcanzado un punto de grandeza sin precedentes. Habían desarrollado una civilización avanzada, con una arquitectura impresionante y una tecnología que les permitía construir estructuras que desafiaban el cielo. Pero en medio de su progreso, algo comenzó a corromper sus corazones. La ambición y el orgullo se apoderaron de ellos y pronto se olvidaron de la verdadera razón por la que estaban construyendo la Torre de Babel. Es interesante notar cómo el éxito y el progreso pueden llevar a la humanidad a una sensación de invencibilidad, que a su vez puede generar un sentido de autonomía y autosuficiencia. La psicología nos dice que cuando nos sentimos poderosos, tendemos a subestimar la importancia de la humildad y la gratitud. La Torre de Babel se convirtió en un símbolo de este fenómeno. No era solo una estructura para alcanzar el cielo, sino un símbolo de su poder y su grandeza. Querían hacerse famosos, ser recordados por siempre. La torre se convirtió en un monumento a su ego, un testimonio de su capacidad para crear algo que parecía imposible. Pero en su búsqueda de gloria, se olvidaron de la humildad y la gratitud. La filosofía nos enseña que la búsqueda de la fama y la gloria puede ser un indicador de una profunda necesidad de validación y reconocimiento. Los constructores de la torre estaban tratando de llenar un vacío en su interior, pero en lugar de encontrar la satisfacción, se encontraron cada vez más vacíos y descontentos. Los constructores de la torre trabajaban día y noche, sin descanso, sin pausa. Eran como hormigas laboriosas, cada una con un propósito claro, pero sin una visión más amplia. No se daban cuenta de que estaban construyendo una torre que no solo alcanzaría el cielo, sino que también lo separaría de Dios. La falta de conciencia sobre las consecuencias de sus acciones es un tema común en la psicología humana. A menudo nos enfocamos en el objetivo inmediato y nos olvidamos de las implicaciones más amplias de nuestras acciones. La Torre de Babel se convirtió en un ejemplo clásico de este fenómeno. La torre comenzó a tomar forma, y su altura parecía desafiar la gravedad. Era un desafío a la naturaleza misma, un intento de superar los límites que Dios había establecido. Los constructores estaban orgullosos de su creación, y su orgullo crecía con cada ladrillo que colocaban. La filosofía existencialista nos enseña que la humanidad tiene una tendencia natural a buscar la trascendencia y la infinitud. La Torre de Babel representaba este deseo de trascender los límites humanos y alcanzar lo divino. Pero, ¿qué sucede cuando esta búsqueda se convierte en una obsesión? Dios vio la torre y la humanidad que la construía, vio el orgullo y la ambición que los motivaba, y supo que era hora de intervenir, no porque la torre fuera mala en sí misma, sino porque representaba una actitud que era peligrosa para la humanidad, una actitud que los llevaría a creer que eran autosuficientes, que no necesitaban a nadie más. La intervención divina puede verse como una forma de recordarle a la humanidad sus límites y su dependencia de algo más grande que sí misma. Dios decidió confundir su lenguaje para que no pudieran entenderse entre sí. De repente, los constructores se dieron cuenta de que no podían comunicarse, de que sus palabras eran incomprensibles para los demás. La torre, que había sido un símbolo de unidad y propósito, se convirtió en un obstáculo insuperable. La confusión de lenguas puede verse como una metáfora de la confusión interna que experimentamos cuando nuestros objetivos y valores entran en conflicto. Los constructores se miraron entre sí, confundidos y frustrados. No podían trabajar juntos. No podían entenderse. La torre, que había sido su pasión y su orgullo,
se convirtió en un recordatorio de su debilidad y su limitación. La humanidad se dispersó, abandonando la torre y la ciudad que habían construido. La historia de la Torre de Babel nos enseña que la verdadera grandeza no viene de nuestros logros, sino de nuestra humildad y nuestra capacidad para reconocer nuestros límites. La filosofía nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la ambición y el orgullo y cómo estos pueden llevarnos a la ruina si no somos conscientes de sus consecuencias. En última instancia, la historia de la Torre de Babel nos invita a reflexionar sobre nuestras propias ambiciones y orgullo. ¿Estamos construyendo torres que nos separan de Dios y de los demás? ¿O estamos trabajando hacia una meta que nos une y nos hace más humildes? La respuesta a esta pregunta puede cambiar el curso de nuestra vida y nuestra relación con el mundo que nos rodea. A medida que la confusión se extendía entre los constructores de Babel, la frustración se transformó en caos. Las herramientas cayeron de las manos. Los gritos de incomprensión resonaron en la estructura monumental. Lo que antes era una sinfonía de trabajo unificado se convirtió en una cacofonía de lenguajes ininteligibles. Las disputas estallaron. La desconfianza se apoderó de cada corazón. Los que ayer eran colaboradores, hoy eran extraños, incapaces de compartir una idea, un plan. La edificación, que había sido su máxima expresión de poder, ahora era un monumento a su desunión. La torre, imponente y casi terminada, comenzó a resquebrajarse no por fallas en su diseño, sino por la fractura en el espíritu humano. Los cimientos, sólidos y profundos, no podían sostener el peso de la arrogancia y la desconexión. La lluvia y el viento, elementos naturales que antes habían sido vencidos por su ingenio, ahora parecían burlarse de su impotencia. Las grandes ciudades y sus maravillas tecnológicas, que habían crecido a la sombra de la torre, empezaron a sentir el eco de esta desintegración. Las redes comerciales se vieron afectadas. Las innovaciones se estancaron. La fe en el progreso ilimitado se desvaneció. Desde una perspectiva sociológica, el colapso de la Torre de Babel ilustra la importancia fundamental de la comunicación y la cohesión social. Sin un entendimiento mutuo, sin la capacidad de compartir significados y propósitos, incluso las sociedades más avanzadas están destinadas al fracaso. La ambición desmedida, cuando no está templada por la empatía y el respeto por los demás, puede llevar a la fragmentación de cualquier colectivo. La historia de Babel no es solo un relato de una torre caída, sino un recordatorio perpetuo de la interdependencia humana. Con el tiempo, la torre se convirtió en una ruina majestuosa, un testimonio silencioso de una civilización que, en su cúspide, perdió de vista lo esencial. Las generaciones futuras, al contemplar sus vestigios, se preguntaban qué tipo de poder había sido capaz de levantar tal estructura y qué fuerza, aún mayor, la había derribado. Esta reflexión los llevaría a entender que la verdadera fuerza no reside en la conquista de lo externo, sino en la conquista del propio ego y en la armonía con el entorno y con lo divino. La dispersión de la humanidad, lejos de ser un castigo, fue una oportunidad. Obligados a empezar de nuevo en tierras extrañas, cada grupo con su propio lenguaje y costumbres aprendieron a valorar la diversidad y a encontrar nuevas formas de conexión. Aunque la comunicación directa se había perdido, la necesidad innata de relacionarse y colaborar eventualmente forjaría nuevas culturas, nuevas formas de entendimiento. Lentamente, la humanidad comenzó a reconstruir, no torres hacia el cielo, sino puentes entre ellos. Hoy, en la era de la globalización y la interconectividad digital, la historia de Babel resuena con una pertinencia sorprendente. A menudo, nos encontramos construyendo
nuestras propias torres, sean estas imperios económicos, logros científicos o burbujas de influencia en redes sociales. La búsqueda incansable de reconocimiento y la acumulación de poder siguen siendo motores poderosos en la sociedad. Sin embargo, estamos, al igual que los antiguos babilonios, perdiendo de vista la verdadera esencia de nuestro progreso. Estamos sacrificando la humildad y la conexión genuina por la exaltación del yo. La psicología de la adicción al éxito, el miedo a la irrelevancia y la presión por la perfección son manifestaciones modernas de la misma ambición que impulsó la construcción de la torre. La filosofía nos invita a preguntarnos si la constante aceleración y la búsqueda de lo más grande, más rápido, más alto, nos están alejando de un sentido de propósito más profundo y de la verdadera satisfacción. ¿Estamos escuchando las múltiples voces del mundo o solo las que confirman nuestra propia narrativa? La lección de Babel es que la verdadera fuerza de una civilización no se mide por la altura de sus edificios, ni por la sofisticación de su tecnología, sino por la solidez de sus lazos internos, la profundidad de su empatía y su capacidad para recordar sus raíces y limitaciones. La humildad no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. La gratitud nos conecta con la fuente de todo lo bueno, sea esta Dios, la naturaleza o la comunidad. Al final, la historia de la Torre de Babel no es solo un cuento antiguo, sino un espejo en el que podemos vernos reflejados. Nos reta a examinar nuestras propias motivaciones, a cuestionar la dirección de nuestras ambiciones y a considerar si lo que estamos construyendo nos acerca o nos aleja de una vida más plena y conectada. ¿Estamos construyendo muros o puentes en nuestro propio tiempo?